Buenos días, Inge. ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Bueno, Sí. ¿cómo están? Buenos días, Inge. No sabía si me escuchaban. Buenos días, Inge. Esperemos que se acaben de conectar un ratito los demás compañeros para empezar ya. Están 18, son como 28, faltan todavía. Faltan como... Inge, Hola, profe. Bueno, Shell, la señorita Aguirre dijo que no va a poder como entrar a clases el día de hoy, ya, que tuvo unas diligencias familiares y que ya después ya le va a escribir. ya entonces voy a estar pendiente de que me escriba. Ya, Inge. Gracias por avisarme, Micael. Aguirre me dijo, ¿no? Sí. Ya. Leslie también. Y literal, Leslie no puede entrar. Se demora mucho al cargar, no sé por qué. El internet de ella debe ser. Es que No. vive en la... Vive bien lejos. Pero sí se donde demoró el al sol sale cargar hoy. con Poncho, profe. ¿Dónde? Es que vive donde el sol sale con Poncho. ¿Dónde vivirá entonces? Con ustedes no vemos todavía medidas de centralización, ¿no es cierto? No, profe. Hoy día ya vamos a pasar a ver eso. Medidas de tendencia central. Ujú. La media, la moda. Sí, media, mediana, moda, media armónica. Y los cuartiles. Eso serían medidas de localización. También vamos a ver cuartiles, deciles y percentiles. Hoy día veamos la descentralización. Vamos a ver algo de teoría y también vamos a ver cómo se calculan en Excel, cómo se calculan a mano. Incluso en Excel se puede programar para hacer la forma difícil. Que la forma difícil y la forma fácil. ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos estamos? Necesito yo también traer algo. Ahí está. Con las tareas, ¿cómo les fue? Habría tarea, profe. Vale, hay dos. Estaba sencillo. ¿No revisó o ya revisó? No reviso todavía. Sí, es súper fácil. En Excel me parece que es más fácil que a mano. A mano también es así mismo de fácil, solo que se demora más porque tiene que estar calculando cosa por cosa. No hay cómo es. Una forma de automatizar. Tienen que estar contando los datos de uno en uno. Ajá, ahí se demoran más. En la parte de la contada, Claro. es cosa seria el tema de la contada de los datos. Pero de ahí en Excel es súper chévere porque el Excel, usted le da la orden de que cuente, él cuenta solito ya. Como hemos visto en las anteriores clases. ¿Cuántos estamos? Déjenme ver. 23, profe. 23. Todavía faltan. Hasta mientras de una vez ya voy a compartir lo que vamos a ver. El texto más explicativo. Que tengo dos. Para ver conceptos usemos este. Ya estamos 24. Ah, sí, y justo ahorita que veo, por favor, cada uno deme colocando en el chat su, ¿cómo es? Su nombre, su apellido y la carrera. Sí, eso es como mi forma de
de llevar la asistencia. Inge, en las anteriores clases también tocaba poner el nombre o no. Obvio. Porque usted solo había dicho que en el primero ya estaban los nombres. Pero baby, papacito, en el primero de cuando recién iniciamos clases a las 10. Llave 1, 2, 3. Corta. Y ahí ya Por no tienes eso, que volver a poner. pero estaban igual poniendo en todas las clases el nombre y todas las cosas. Y en todas Giovanna las 1, 2, clases hay 3. que poner. En todas las clases tiene que poner el nombre, el apellido, la carrera para ellos saber de qué carrera son y todo. Sí, Sí, es ahora en todas las clases en el primer video, es decir, en este. Ya en las siguientes ya no, porque yo ya se me guarda en esta y yo ya sé quién viene. Sí, en esta conversación de alguna manera. Inge, y si uno se olvida en poner, Se usa. ¿Y ahora qué hacemos en ese caso? porque creo que me olvidé en una. Se olvidó. Sí, porque malinterpreté las palabras. Como dijo que ya había puesto en la primera, entonces yo dije y supuse que ya no Es en tocaba la poner. primera de la primera clase, no. En todas las clases tenemos que registrar. Ah, Ahora, sí me consta que usted está porque siempre le estoy preguntando, siempre está contestando. gracias. Me consta. Ya estamos la mayoría, creo. Ya. Ahorita les voy a pasar igual a compartir la pantalla, porque vamos a ver primero una parte teórica y después vamos a pasar a ver la parte práctica. ¿Sí? Hoy día vamos a empezar viendo lo que se conoce como medidas de descentralización, como nos decía el compañero. O también dentro del sílabo, nosotros ya más técnicamente se los conoce como estadígrafos de centralización y muchos de los autores los colocan dentro de los estadígrafos de localización. ¿Ya? Ahora, este tipo de medidas de tendencia central o medidas de centralización o estadígrafos de centralización, lo que nos permite justamente es ubicar, ¿sí?, el punto central de una serie de datos. Y para eso hay diferentes formas en las que nosotros podemos ubicar este centro de la serie de datos. Por un lado está la media aritmética, ¿sí?, que es una forma o es una de las medidas. Por otro está la mediana y por otro está la moda. Estas medidas también nos permiten de alguna forma interpretar los resultados que obtenemos del estudio para hacer generalizaciones. Es decir, por ejemplo, la media de edad de los estudiantes de la clase de estadística es 23 años, supongamos. Esa me salió como la media aritmética. El promedio de edad de los estudiantes de estadística es 23 años. Es una generalización porque sabemos que no todos tienen 23 años, pero en promedio tienen esa edad, es decir, están alrededor de esos 23 años. Por lo tanto, esta medida o estas medidas me permiten también dar a mí algunas interpretaciones sobre datos que yo ya haya recolectado de un estudio en específico o de un fenómeno en específico que yo necesite. ¿Sí? También sirven para comparar con medidas de otras, ¿cómo se dice?, de otros estudios, es decir, yo voy a estudiar la población de Quito, la población de Guayaquil y la población de Cuenca, se me ocurre. Entonces yo puedo buscar un parámetro que sea medio, que represente a la población, y lo puedo comparar uno con otro para poder establecer o llegar a conclusiones diversas. Dentro de esto, como les decía, nosotros tenemos, por un lado, si se alcanza a ver, me imagino que sí. No crece más. Ya. Por un lado tenemos la media aritmética. Media o media aritmética.
A esta la vamos a representar como está acá abajito en esta fórmula con una X y una barrita encima. Sí, esta media aritmética se puede definir como el promedio de una serie de datos. Y se obtiene, en caso de que los datos no están agrupados, como les dice aquí, se obtiene sumando todos los valores de los datos que yo obtuve y dividiendo todos estos valores para el número total de datos. Ahora, si estos datos ya están expresados de alguna forma o agrupados, ya vamos a tener otra forma de calcular la media aritmética. Y en ese caso utilizaríamos la marca de clase. O si ya tengo expresado todo esto en una tabla de frecuencias con datos sin agrupar, en cambio tendré que expresarla como la fórmula de la multiplicando multiplicando cada uno de los valores de mi serie de los datos de la tabla de frecuencia. Bueno, ya en la práctica les explico mejor eso. Y esto multiplicado por la frecuencia absoluta. Ya vamos a ir viendo cada una de esas fórmulas. Ahora lo que ustedes pueden ver aquí en este PDF, en cambio, es las fórmulas comprimidas. Si ve, aquí tengo la media aritmética es igual a la sumatoria de XY, desde I igual a 1 hasta I igual a N, sobre N, en este caso, que representa cada elemento. La XY vienen a ser los datos. Entonces, lo que yo les decía hace rato, es cada uno de los datos, lo sumo, ¿sí? De I igual desde el dato 1 hasta el dato N, es decir, hasta el dato que yo tenga, y todo esto divido para el número total de datos. Acá abajo tiene igual, para poblaciones. En este caso era para muestras. La representamos con esto. Para poblaciones, es decir, para todos los elementos que conforman la población de estudio, se la va a representar con una U pequeña. Esta U sí la ven, ¿no es cierto? Y se calcula de la misma manera, es decir, yo voy a sumar cada uno de los datos y divido esto para el número total de datos. Y acá ustedes tienen, cuando ya tienen en tablas de datos agrupados, la media aritmética se calcula multiplicando la frecuencia por la marca de clase y todo esto dividido para el número total de datos. Aquí dice la sumatoria de frecuencia. Esto quiere decir que es el número total de datos, lo han puesto más complejo aquí. Ustedes simplemente se van a remitir a sumar el número de datos. Para poder entender mejor eso, hagámosle con el Excel que estábamos nosotros, vamos a hacerlo práctico para que se entienda. Pero la idea es que este valor o esta media aritmética me va a decir un promedio, ¿sí? Una estimación de cómo se comporta una población en general. Para eso vamos a hacerlo práctico. Voy a dejar de compartir, ya les vuelvo a compartir el Excel en el que estábamos trabajando. Vamos a seguir trabajando. Esto es difícil, el Excel no quiere abrir. Veamos. Sí les puse ya el Excel, ¿no es cierto? En el... Y ustedes eran tablas de frecuencias. Algo importante mientras estoy abriendo el Excel. Algo importante aquí es que justamente esta medida o esta media aritmética o estas medidas de centralización, yo solamente voy a usar para datos cuantitativos, no para datos cualitativos. Es decir, solo para aquellos datos que se pueden medir con números, sean estos discretos o continuos, si es que se acuerdan los conceptos. Ya voy a preguntar más despuesito. Ahorita les voy a pasar a compartir el Excel. Listo. Nosotros teníamos esto, ¿no es cierto? Entonces, como les venía diciendo, para nosotros poder calcular estas medidas de centralización, la media, la mediana, la moda, yo puedo hacer de manera directa
o de manera más compleja. Vamos a ver primero con los datos de acá. Como les dije, solo para datos cuantitativos. En este caso sería la tabla 2, porque se acuerdan, hicimos esto, ¿cierto? Esto en cambio son datos cualitativos. Para esto yo no puedo aplicar media, mediana y modo. Solamente para datos cuantitativos. Entonces vamos a hacer desde aquí. Para yo sacar la media aritmética, vamos a hacerlo fácil en Excel. Déjenme mover esto para otro lado, para tener los datos a la vista. Igual esto arriba. Si no es muy... Y voy a ir poniendo todo lejos de donde está. Ya. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Yo tengo en este caso los datos de edades de estudiantes de la clase de estadística. Ya, una de las cosas que hicimos fue estas tablas de frecuencia. Ahora, para yo calcular la media aritmética me dice que es la sumatoria o el promedio de todos los datos, es decir, sumo todos los datos y divido para el número total de datos. Dentro de este programa existe igual ¿cómo es? El comando que a mí me permite esto hacer de manera automática o de manera más ágil. Para eso vamos a usar, para la media aritmética voy a poner igual, promedio, ¿sí? Aquí dice promedio. Elijo todos mis datos. Ahí cojo directamente, desordenados y como estén, los datos que yo tengo en la tabla. ¿Sí ve? Señalo todos los datos. Cierro paréntesis y pongo. Y solito el programa me calculó la media aritmética. Esta sería como una de las formas de calcular la media. Ustedes vieron súper fácil. Vuelvo a repetir la fórmula para esta. La media aritmética sabemos que es el promedio. Y en los comandos de Excel se encuentra como promedio igual promedio. ¿Sí? Promedio. Señalo todos mis datos. Cierro paréntesis y pongo Enter y me salió 21.125. Otra forma en la que ustedes podrían hacer es sacando la sumatoria y dividiendo para el número de datos. Es decir, otra forma en que yo puedo poner esta fórmula es igual, abro paréntesis, pongo suma. Entonces aquí pongo suma, señalo todos los datos que quiero sumar, que son todos estos, cierro paréntesis, y esto divido para el número total de datos. En mi caso, en este ejemplo, nosotros teníamos 24 datos. Aquí está, ¿no es cierto? Divido para el número de datos, doy Enter. Y como ustedes ven, también me da lo mismo. Sí, hice de la forma 2. Sí está claro también la forma 2. Entonces, de nuevo voy a repetir, forma 2. Pongo igual, abro paréntesis, pongo suma. Voy a sumar todos los datos que tengo que sumar. Como dijimos, la fórmula es sumar cada uno de los datos. Señalo todos mis datos. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y esto divido para el número total de datos que está acá. Doy Enter y me dio el mismo resultado. Esa sería una forma 2. La media aritmética yo también la puedo calcular cuando no me dan, digamos, estos datos así como les di, sino les doy la tabla de frecuencia. Si yo doy la tabla de frecuencia, también puedo calcular la media. Para eso vamos a generar una nueva casillita que sería FI por XI por mi dato. Entonces lo que yo voy a ir haciendo en esta fila es multiplicando mi frecuencia absoluta por el dato, es decir, 6 por 19. Después en la siguiente sería 5 por 20. Y eso lo voy a hacer aquí en el Excel. Sería igual 6 por 19, ¿no es cierto? Mi primera fila, mi F1 por mi X1. Y después mi F2 por mi X2 y así sucesivamente. Entonces simplemente lo que hago es arrastrar la fórmula hasta el final y esta automáticamente me ha ido haciendo la multiplicación de cada uno, este por este, este por este. Si ven en este caso el 27 por 0, 0, 26 por 0, 0 y me dio dentro de mi tabla. Una vez hecho eso, aquí voy a hacer la sumatoria. Entonces pongo igual suma. Simplemente voy a sumar todos estos datos, todo lo que me salió aquí. Pongo igual suma.
Cierro paréntesis, enter. Me dio 507. Todas estas son medias. Voy a poner media. Todas las formas de calcular estoy dando. ¿Ya? Y aquí lo que voy a hacer es colocar mi sumatoria y divido para el número de datos. La sumatoria en este caso es esto de aquí, o sea, la sumatoria de F y por X y. Entonces aquí coloco igual esto de aquí dividido para el número de datos que es 24 y me va a dar un valor aproximado. Como ustedes pueden ver por los tres mecanismos de calcular la media aritmética, a mí me va a dar lo mismo. Lo importante es que usted, en el caso de las dos primeras, usted puede usar la que más se sienta cómodo o cómoda. Y en el caso de la tercera, cuando a mí me dan una tabla de frecuencias y no me dan así desglosados los datos, utilizo la tercera forma. Sí, está claro. No sé si tienen preguntas. Sí. ¿Tienen preguntas de esto? Profe, la última. La última, ¿Puedo repetir, por favor? ya, con gusto, le repito. Entonces, lo que yo les decía, ¿no es cierto? En este caso de la última, voy a borrar todo ya para que puedan ver desde el inicio. Para la última forma, en el caso de que a usted no le dé yo los datos como así, como está ahí encima desglosado, lo que yo debo hacer es generarme otra filita dentro de mi tabla de frecuencias. Yo les di como dato la tabla de frecuencias y no esto. Si no le doy esto, sino la tabla de frecuencias, me genera una fila en donde voy a multiplicar mi frecuencia absoluta por mi dato, cada uno, ¿cierto? Entonces, en la primera parte sería 19 por 6, la segunda sería 20 por 5 y así sucesivamente. Ahora en el Excel es facilito. Simplemente señalo, sería igual, mi FI sería 6 por su correspondiente dato, por 19, y me calcula automáticamente. Y simplemente lo que hago es arrastrar la fórmula hasta el último intervalo. De esa manera se me generan los valores. Una vez que esta fila ya está realizada, lo que voy a hacer en la última, o después en la fila que estoy haciendo las sumatorias, voy a hacer la sumatoria de esto. La sumatoria va a ser igual, suma, doble clic, señal, voy a sumar todos estos, cierro paréntesis, doy enter y me da esto, 507. La media aritmética va a ser igual a la sumatoria de FI por XI dividido para el número de datos. En este caso sería igual, la sumatoria sería 507 dividido para el número total de datos. En este caso n es 24. Doy enter y me calcula la media aritmética a partir de una tabla de frecuencias. Entonces vemos que tenemos tres formas de calcular la media aritmética. En el caso de datos, esto sería para datos sin agrupar, que es nuestro primer caso. Hasta ahí, ¿tienen preguntas? No, profe. Ya. Ahora vamos a ver en el caso de datos agrupados. Igual, a mí se me puede presentar de dos maneras esto. Por un lado, yo puedo tener todos los datos o me pueden dar todos los datos, como aquí. Si ven, están todos los datos, ¿no es cierto? Para esto utilizo la media tal cual hicimos las anteriores. Elijo todo. Una vez que ya elijo todos los datos, pongo igual promedio, elijo los datos y me calcula. La otra forma es igual, sumo todos los datos y divido para el número de los datos y me da la respuesta. En donde va a haber una variación va a ser cuando yo no le doy los datos y simplemente le he dado esto. Digamos, no le di esos datos y le di solo esta tabla. Cuando tienen solo la tabla de frecuencias, yo voy a generar igual otra casillita. En esta casilla, en cambio, voy a multiplicar mi FI por mi marca de clase. ¿Sí? Todas mis FI por mi marca de clase. Para este caso sería igual, FI, ¿no es cierto? Frecuencia absoluta sería 11. Por la marca de clase sería 1.5 por esta. Doy enter. Una vez hecho eso,
desplazo y ya se me generó ese cajoncito o esos cajones. Y aquí igual voy a poner la sumatoria, igual suma, doble clic, elijo todos mis valores, cierro paréntesis y doy enter. Para yo calcular la media aritmética, voy a ponerla aquí, la media aritmética. Yo voy a hacer simplemente igual, es la sumatoria de FI por MC, dividida para el número total de datos, que era este. Era 198, y la media me da 6.52. ¿Sí está claro? ¿O es necesario que hagamos la media con estos datos también? Con la otra forma. Sí, que también de esa forma. Ya. Esta era una forma si me dan tabla. Ahora, si no me dan tabla de frecuencia, yo tenía directo el igual promedio, ¿no es cierto? Ahora aquí sí va a haber una variación porque no usé los datos en esta tabla. Utilicé solo las marcas de clase que ya son promedios, entonces ahí va a generar una pequeña variación, pero no una variación exagerada, o sea, va a ser una variación de decimales. Entonces, igual, para hacer de todos los datos, pongo igual promedio, señalo los datos, hasta el último dato, que es este. Cierro paréntesis, pongo enter. Y me calculo. Si ve, si hay una variación de 0.04, pero ya les digo por qué es porque aquí tomé MC para este cálculo, no tomé todos los datos. Ahora no es muy grande la variación, así que es válida. ¿Ya? La otra fórmula, en cambio, sería la otra que les dije. Sería igual la sumatoria, entonces sería igual suma. Primero abro paréntesis, igual suma. Voy a sumar todos los datos. Señalo todos los datos que aquí no estén de manera vertical. Una vez que todos los datos están sumados, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y esto divido para el número total de datos, que sería en este caso 198. Y como ven, la media me da en todos los casos 6,5. Y por lo tanto los tres métodos son válidos. ¿Ya? La variación aquí está en este caso, que la casillita para cuando yo le doy la tabla de frecuencias con datos agrupados es la frecuencia absoluta por la marca de clase. En los datos sin agrupar era la frecuencia absoluta por, en cambio, cada uno de mis datos. Sí. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Inge, ¿la media se le redondea o se le deja así? Usted puede redondearla, depende del número de decimales que usted quiera usar. Por lo general, nosotros vamos a estar usando dos cifras significativas. En este caso, si yo quiero, puedo redondearle, como usted dice, o puedo usar dos cifras significativas. En el Excel es muy fácil. Puedo aumentar si ve o puedo disminuir en estos numeritos de acá arriba. Entonces, si yo quiero solo dos cifras significativas, se queda ahí. Sí. Ahora sí les dije, se genera esta variación porque en este caso, en esta media de aquí, yo utilicé la marca de clase. Al usar la marca de clase ya estoy usando valores promedios de los intervalos y no los datos. Sin embargo, este valor es el representativo de cada intervalo y es válido calcular la media aritmética con ese valor. ¿Está claro lo de la media aritmética? Sí, profe. Ya ustedes manejen dos cifras significativas, ya eso es cuestión de formatos. Ahora si calcula a mano, igual dos cifras significativas. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? No. Ya. Inge, Diga. La- No le escucho. No le escucho. No le escucho, Alan. Está como... Inge. Dígame. Por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo de ejercicio cuando no nos da los datos agrupados?
Solo le tengamos. daría la tabla de frecuencias, le diría a partir de la siguiente tabla de frecuencias calcule la media aritmética y le daría una tabla, no le daría los datos. Ahora depende, si usted ve una tabla de frecuencias con datos agrupados, ¿qué tendrá que hacer? Aplicar el método para datos agrupados. Ahora usted se da cuenta de si es agrupado o no cuando existen los límites. O sea, cuando existe límite inferior y límite superior dentro de una tabla de frecuencias, quiere decir que eso está hecho con datos agrupados, por lo tanto, para calcular la media aritmética, yo tengo que utilizar la marca de clase. En caso de que no tenga intervalos y tenga el dato directo, es una tabla de datos sin agrupar. ¿Sí? Y ahí utilizo, en cambio, la otra forma. Listo. Sí. Ahora, igual, no sé, Alan, no le pude escuchar lo que nos quiso preguntar. No sé, sería lo mismo que sería. Sí, dije, la Se le escucha, no sé, solo escucho una parte y la otra ya. última parte de... De la última parte, Escriba, Inge, que escriba. no se le escucha, está muy entrecortado. Capaz escríbanos en el chat para ver cuál es la inquietud. Alan. Ya, la última parte. Media. O sea, repito la última parte de la media. Sí, dije, por Ah, ya, porque solo dice la última parte de la media que... Ya, voy a repetir ya esa última parte. ¿Dónde estaba? Aquí está. Listo. Vuelvo a compartir. Ya, en el caso de la media aritmética para datos agrupados, voy a borrar todo, ya. Listo. En el caso de la media aritmética para datos agrupados, si a mí me dan como dato o me dan solo la tabla, que es lo que me preguntaba Emanuel, digamos, yo no le doy el dato y le digo, a partir de la siguiente tabla de frecuencias, que sería esta, calcule la media aritmética. ¿Ya? Ahora yo veo la tabla de frecuencias y digo, tiene límite inferior y límite superior, por lo tanto es una tabla con datos agrupados. Eso quiere decir que yo para el cálculo de mi frecuencia voy a tener necesariamente que usar la marca de clase. Y para generar eso yo tengo que generarme una nueva casilla que se va a llamar FI por MC, es decir, frecuencia absoluta por marca de clase. Y voy a hacer cada una de mis frecuencias absolutas por mi marca de clase, primerito. Entonces pongo igual, frecuencia absoluta, en este caso que es 11, por la marca de clase, que sería 1.5, enter. Una vez hecho eso, simplemente arrastro la fórmula para que haga con cada uno de los cajoncitos que corresponden. Una vez hecho eso, aquí voy a generar un cajoncito para la sumatoria de esto. Y en este caso pongo igual suma. Señalo los datos, o sea, señalo mi FI por MC, cada una de estas, cierro y doy enter. Me generó la sumatoria. Para yo calcular la media aritmética, en este caso, va a ser igual a la sumatoria de FI por MC dividido para el número total de datos. Entonces pongo igual a la sumatoria dividido para el número total de datos que está aquí, que son 198. Enter y me calcula. Ahora si yo quiero, si no le di la tabla y solo le di los datos, digamos, en este caso no le di este lado, le di el otro lado de este cuadrito, le di todos estos datos. Entonces la media aritmética yo puedo calcularla, como el concepto dice, es el promedio de la serie de datos y pongo igual promedio. Entonces aquí me sale promedio, doy doble clic, señalo todos mis datos. Toditos. Señalo los datos, cierro paréntesis, doy enter y me calcula como el promedio. La otra forma, en cambio, es tener igual, abro paréntesis, pongo suma, ¿sí? Y voy a sumar igual cada uno de todos estos datos que yo tengo aquí, entonces señalo todos los datos. Si yo hago a mano, tendré que ir sumando cada uno de estos, ¿no es cierto? Y sería muy largo porque tengo que sumar 198 datos, entonces es más conveniente tener ahí, en este caso, la tabla. Suma, señalo todos los datos, cierro paréntesis, cierro otro paréntesis,
Déjenme regresar para que ustedes vean. Y todo esto dividido para el número total de datos, en este caso es 198. Doy Enter y como pueden ver, me ha dado la media aritmética en todos los casos similar. Entonces tenemos tres métodos, tanto para tablas con datos sin agrupar como tablas con datos agrupados. Ahí quedó más claro, Alan. Sí, Inge. Ya, perfecto. No sé si los otros compañeros tengan dudas sobre la media aritmética. Ahora, para yo dar como una conclusión sobre esto, ¿cómo puedo usar esto, cierto? Entonces aquí me dice que son las edades de los niños que asisten a un centro de tareas dirigidas. Lo que a mí me da es una idea de la edad promedio, porque los datos son edad. Entonces yo voy a decir la edad promedio de los niños que asisten al centro de tareas dirigidas es de 6.5. Bueno, podría aproximar a 7, es de 7 años. Y de esa manera yo puedo generar una forma, ¿qué será? Una conclusión de generalización, valga la redundancia, de este caso del centro de tareas. Sí, entonces yo sé que si en edad promedio son de 7 años, yo voy a estar pendiente de generar o de tener profesores, por ejemplo, para niños que estén entre edades desde unos 6 a 8 años. ¿Sí? Porque dice que hace alrededor de los 7 años, 6, 7 y 8. Entonces, en ese sentido, yo ya me voy dando cuenta cómo va a ir mi población o cómo va a ser la población o los niños que van a ingresar a mi centro de tareas van a estar en esas edades, por lo tanto voy a poner más profesores para esas edades. Sí, porque si me saliera el promedio, fueran 4 años, entonces ahí tendré que tener más profesores para 4 años, 3 años, y hasta 5 años. Es un promedio, por eso, ¿sí? Me permite generalizar lo que está pasando en ese fenómeno, en ese estudio, o en lo que yo esté realizando. ¿Está claro hasta ahí? ¿Aló? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Verán, nos queda, según este relojito, 2 minutitos, es decir, que nos va a interrumpir a mitad de... Hagamos ahorita la pausa, son 10, en mi reloj son 10:44. En 10 minutos regresamos, ¿sí? Para seguir, vamos a ver ahora la mediana, para que no nos interrumpa en la mitad de la explicación. ¿Les parece? Listo, profe. Ya, listo. Sí, Vaya, profe. tírese un ratito y regresamos. Ya, Inge. Ya, Inge. Nos vemos en 10, Inge. A dormir. No a dormir. Después voy a Nos quedar... vemos en media hora, Inge. En media hora vendrá pronto. 11:59. Media tocamos. Vas a desayunar. Será 10:55 volvemos. Nos vemos en el paro, Inge. A las 11. Ah, no estuvieron, mentira, no. Ya nos vemos, nos vemos.